Nada es imposible para Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe el día de hoy y que su Santo Espíritu se derrame sobre todos y cada uno de nosotros. Invoquemos pues al Espíritu Santo para que venga en nuestro auxilio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio que nos presenta la liturgia de hoy es de San Juan capítulo 3, del versículo 13 al 17. Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenido, pueblo de Dios, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Ojalá y que podamos escuchar el Evangelio y escuchar la reflexión con un corazón humilde, con un corazón abierto, y podamos captar una enseñanza del Evangelio y llevarla a nuestro caminar diario. Bienvenidos, le doy la bienvenida hoy lunes, inicio de semana. Mi nombre es Víctor, para los que no me conocen, y comparto reflexiones de lunes a viernes. Espero que me acompañen durante toda esta semana. Ojalá y que así sea, pues. Hoy nuestro Señor Jesucristo en la lectura del Evangelio de hoy nos habla que pues Él ha bajado del cielo. Él es ese pan vivo que ha bajado del cielo. Él es ese pan vivo que da vida y vida en abundancia, vida eterna. Entonces el Evangelio también nos recuerda el día de hoy que nuestro Señor Jesucristo tenía que ser levantado igual como fue levantada la serpiente en el desierto en tiempos de Moisés. Yo creo que vale la pena ir y leer un poquito sobre por qué fue levantada esa serpiente en tiempos de Moisés. Entonces, vale la pena ir a leer un poquito. Eso va a estar en Números, capítulo 21, del versículo 4 en adelante. Dice así: dejaron el monte Hor para por el camino al mar de Suf, para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muriéramos en el desierto sin pan, sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Entonces el pueblo estaba cansado, estaba aburrido de la comida que Dios proveía en el desierto.
empezó a murmurar en contra de Dios, en contra de Moisés. Y entonces Dios mandó estas serpientes que los mordían y morían. Entonces el pueblo fue con Moisés, dice, ruega por nosotros. Moisés se puso a orar, pidió a Dios por el pueblo. Y entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la colocara en un poste. Y entonces toda persona que fuera mordida por una serpiente tenía que acercarse, tenía que mirar esa serpiente ahí y iban a quedar sanos. Dios sanaba a este pueblo. Dios sanaba a este pueblo a través de una serpiente de bronce. Una serpiente la serpiente simboliza a Satanás. Entonces, Dios sanaba al pueblo a través de una estatua de bronce, de una serpiente. Entonces, Dios puede sanar a su pueblo de diferentes maneras como él quiera sanarlo. Por eso es Dios. Entonces, esa era la manera. Entonces, en la lectura del día de hoy, nos dice que Jesucristo tiene que ser levantado de la misma manera, tiene que ser levantado en un madero, tiene que ser levantado en la cruz, de la misma manera que, que en tiempos de Moisés fue levantada esta serpiente en un madero. Dice, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Después que nuestro Señor Jesucristo fue levantado, ¿sí? Igual que esa serpiente que en tiempos de Moisés fue levantada en un madero, en un poste, ¿sí? Así nuestro Señor Jesucristo tenía que ser levantado en una cruz, tenía que morir en una cruz, morir por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, todo el que crea en él, ¿sí? Después de haber sido levantado en una cruz, todo el que crea en él tendrá vida eterna por él. Sí, porque Él paga por nuestros pecados en la cruz. Él nos reconcilia con Dios. Él nos recuerda el plan original que Dios, desde un principio, el plan de Dios era que nosotros tuviéramos vida eterna. Sí, pero lo perdimos y lo seguimos perdiendo por nuestro pecado. Sí, en un principio pues fue el pecado original de Adán y Eva, pero cada vez que nosotros pecamos, nos alejamos de esa posibilidad de conseguir la vida eterna. Entonces, por eso Él manda a nuestro Señor Jesucristo para que muera en la cruz, para que reconcilie al mundo de creyentes. Nuestro Señor Jesucristo nos abre la posibilidad de conseguir la vida eterna, siempre y cuando nosotros creamos en Él. Dice, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Todo el que crea en nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado en una cruz, levantado en un madero. Si todo el que crea tendrá vida eterna por él. Dice, así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De esta manera Dios nos ama. Dios entrega a su Hijo a una muerte en la cruz por amor a nosotros, para que todo el mundo de creyentes tenga vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo tengamos vida eterna. Tenemos que creer, ese es el trabajo, tenemos que creer. Sí, y con el creer tiene que venir una acción. Y con esa acción viene la fe, Entonces tenemos que hacer una acción, buscar a Jesucristo, buscar la voluntad de Dios, buscar todo lo que Jesucristo nos dice a través del Evangelio. No podemos creer en alguien que no conocemos, no podemos creer en alguien que nunca hemos escuchado, o quizás hemos escuchado 2 o 3, 4 cosas de Él, pero tenemos que conocer el Evangelio, donde está la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde están las instrucciones que Él dejó para cada uno de nosotros, para que alcancemos la vida eterna.
Entonces es importante conocer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, conocer todo lo que Él nos dejó para conseguir esa vida eterna, hermanos, familia en Cristo Jesús, hermanas, pueblo de Dios, les exhorto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que lo busquemos en su palabra, que busquemos todas las instrucciones, todo lo que Él nos dejó aquí en su palabra, que diariamente nos levantemos y vayamos a su palabra, buscando esa luz, buscando ese camino para ir hacia nuestro Padre Santo, para ir hacia la vida eterna. Ojalá pues que Dios nos dé la gracia a todos y cada uno de nosotros, nos dé la fuerza a todos y cada uno de nosotros para ir en busca de la luz, en busca del camino que lleva a la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Que así sea pues, que Dios me los bendiga abundantemente. Si no estás suscrito en mi canal, le invito a que se suscriba en mi canal y me acompañe todos los días en la reflexión diaria. Que así sea pues, que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el día de mañana.